Como les decíamos en la parte anterior, tenemos a Chanel Rosa Mateo Chupan, le pusieron todos sus nombres y todos sus apellidos. Chanel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Un placer de nuevo estar por aquí. Qué bueno que estás aquí, Chanel. Queremos Gracias. justamente analizar desde la perspectiva de la experiencia lo que está pasando con el Servicio Nacional de Salud. Sí. Y que tú nos cuentes desde todos los años que estuviste al frente de esta institución, si lo que está sucediendo en este momento, primero, si es una quiebra. Segundo, si es salvable. Y tercero, si se sostiene. Sí. En el orden que tú entiendes. Sí, mira, bueno, efectivamente, primero buenos días. Buen día. La situación del SENASA, Seguro Nacional de Salud, la verdad que es preocupante desde el punto de vista financiero. No solamente financiero, hay otros aspectos también que no son menores, pero el tema financiero es que más nos preocupa. No está quebrada SENASA, o sea, no presenta una situación financiera difícil, complicada. El año pasado SENASA cerró con un déficit de 5.000 millones de pesos. 5.000 algo, de acuerdo a los estados financieros de la propia institución. O sea, eso no ha sido un número que se ha inventado, sino que los estados financieros de la institución dicen eso. El Estado Dominicano dio alrededor de 3.000 y pico millones de pesos. Por lo tanto, el déficit fue de 2.000 y tanto. Sobre eso hay varias cosas. Se ha dicho que lo que ha provocado ese déficit fue la inclusión de 2 millones de personas que hizo el SENASA a final en el 2020, a raíz de la llegada al poder del nuevo gobierno. Sí. Yo disiento de esa posición, al contrario, yo creo que la situación de SENASA no es peor, pero precisamente por esos 2 millones de personas. ¿Por qué? Porque esos 2 millones de personas que se incluyeron en el 2020 estaban fuera de SENASA porque no calificaban para el régimen subsidiado. El gobierno, en medio de la pandemia, los incluyó en el régimen subsidiado. Por lo tanto, la gran mayoría de esas personas no demandan servicios de salud, sin embargo, SENASA recibe un pago mensual por ello, de parte de la tesorería, que es una cápita, como se llama. Entonces, eso no ha implicado, lógicamente, ha implicado más ingresos para SENASA, y esos ingresos no se corresponden porque la mayoría de esas personas no asisten a hospitales públicos y no van a servicios de salud de régimen subsidiado. Sin embargo, se ha hablado poco de que el mayor déficit de SENASA el año pasado fue en el régimen contributivo. SENASA cerró con casi 1.600 millones de pesos en el régimen contributivo de déficit. O sea, no es el tema subsidiado nada más, sino también está el tema del régimen contributivo que tuvo esa parte. Ahora, ¿Por qué? ¿Pero por qué? Voy para allá ahora. Mira, ¿qué es lo que más preocupa? A mí particularmente más me preocupa. La normativa vigente dice que la CISARRIL, que es la Superintendencia de Salud, Riesgos Laborales, que es el órgano regulador, debe validar los estados financieros de las instituciones que regulan. Sí. CISARRIL no ha validado los estados financieros de SENASA, ni del 2024, el cierre de 2024, ni los estados financieros de eso. Ahí, por lo tanto, los estados que se han presentado son preliminares. Entonces no sabemos, porque quien debe dar la primera luz sobre este tema no es la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas investiga otras cosas. Claro. El órgano especializado en el análisis de los estados financieros, de la situación financiera en sentido general, es la CISARRIL. Y ese debe ser como el punto de partida para una evaluación. Reitero, pero debe preocupar muchísimo que la CISARRIL en este momento no ha validado los estados financieros de SENASA. En el contexto de la ley 8701 vigente, para explicarle a nuestros televidentes cómo debería funcionar SENASA en tanto una ARS de propiedad pública que compite y coexiste con otras ARS de propiedad privada. Sí. ¿Deberían funcionar similar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y dónde está el ruido? Federico, qué buena la pregunta, porque se ha estado discutiendo la naturaleza de SENASA, que si una empresa se debe tener ganancias. SENASA no es que debe tener ganancias o no debe tener ganancias, SENASA debe tener sostenibilidad financiera. ¿Cuál es la diferencia entre SENASA y una ARS privada? Que esa ganancia que tiene SENASA al final del año que te debe tener, en una ARS privada eso se distribuye entre sus accionistas. Correcto. En SENASA se convierte en más servicios de salud para su población afiliada, porque no tienes accionistas, entonces esa es la ventaja. Ahora, tú tienes que ser sostenible financieramente. Porque el señor presidente decía esta semana que es su responsabilidad, que él garantiza que SENASA no va a tener problemas y que va a contar con los recursos. Y que él se responsabiliza ante los afiliados de SENASA que no va a haber ningún tipo de problema. El Estado Dominicano no es responsable de los afiliados de SENASA, el Estado Dominicano es responsable de los afiliados de todas las ARS.
no solamente de SENASA, porque el sistema de seguridad social es un sistema obligatorio. O sea, a mí hay una ley que me obliga. Y si el Estado me obliga a mí a cotizar, el Estado tiene que ser responsable y obligarme a mí a garantizar servicios, no importa la ARS que yo esté. Lo otro es que, ¿qué tan institucional es que sea que el presidente diga hasta que yo sea presidente? Y si el que viene no garantiza, por eso la institución tiene que ser sostenible. Y la sostenibilidad viene a través de las cápitas, que es el pago por afiliado que reciben las ARS. Precisamente sobre eso quería preguntarte, Chanel, se habla de estas cápitas. En el caso de SENASA y en temas financieros, tú estuviste allí. Sí. ¿Cuál tuvo que haber sido la proyección en virtud de cómo han ido cambiando las cosas, también de que los servicios de salud han cambiado? Hay prestadores de salud privados que también están incorporados al servicio de salud en temas de subsidio. O sea, en SENASA subsidiado hay prestadores privados de salud. Sí. Hay gente que dice que eso debería revisarse más, aunque creo que de hecho se hace. Sí. Mira lo que pasa. La ley 8701 contempla que los afiliados de régimen subsidiado vayan sobre todo a hospitales públicos, porque la ley se consiguió también para que SENASA fuera un financiador de los hospitales públicos, de la red pública, claro, de la red pública de servicio de salud. En este momento, el SENASA, 70 y tanto % de los recursos del régimen subsidiado van a hospitales, van a prestadores privados. Yo creo que eso hay que revisarlo, porque primero tú que le quita a la red pública recursos que pueden servir para mejorarla. Claro. Y segundo, tú estás contratando con una capital más baja servicios en el régimen, en el privado, que, reitero, podrían ir fácilmente. Yo creo que ese es uno de los temas que nosotros tenemos que ver. Lo que pasa es que uno tiene poca información sobre lo que ocurre. Y lo otro es, SENASA recibe en el régimen contributivo la misma cápita que las demás ARS. Y las demás ARS no tuvieron ese resultado tan negativo como tuvo SENASA. Entonces hay que ver. Y yo quiero reiterar el tema del régimen contributivo porque ahí que tuvo la mayor pérdida. Bueno, la mayor pérdida fue el subsidiado, lo que pasa es que el subsidiado recibió los apoyos del gobierno y sigue recibiéndolo este año. Ese es el tema también. O sea, SENASA recibió apoyo del gobierno en el año 2012 y fue a propósito de que en el 2012 SENASA asumió, en el 2009, 10, asumió todos los afiliados de todas las ARS para el tema de accidentes de tránsito. No sé si ustedes recuerdan que en ese año las ARS se negaron a darle accidentes de tránsito, servicio para accidentes de tránsito a sus afiliados. En el 2009 y 2010. Sí, y SENASA asumió eso. Como una compensación por eso que SENASA hizo, el gobierno dio 500 millones de pesos ese año. Ahora, lo que no puede ser que el subsidio sea permanente, porque si es permanente, entonces no es una ARS. Cambiemos la ley, convirtamos a SENASA en un fondo de financiamiento, un pagador, como se dice. Que eso puede ser también. Bueno, hay como mucha laguna. Eso que tú dices, que SENASA debiera ser un rebote para el servicio público, incluso la atención primaria, sí, que va para el privado, es una distorsión. Lo de los 2 millones, tal vez yo tenga alguna diferencia contigo, pero lo hablamos en otro escenario. Sí. A mí me llamaba la atención cómo se ponía en una mesa, en una esquina de Herrera, apuntando gente. Estoy exagerando, pero esa es la idea. Y yo decía, pero antes no era así. Antes había un colador al revés, comenzando del Ciuben, iban ahí hasta entregarte un carnet. A ti te entregaban el carnet y después volvías supuestamente a hacer el proceso. Entonces ahí hay una distorsión. Sí, mira, si un servicio privado, a Dios público, el Banco de Reserva es una entidad pública. Pública, sí. Y aquí se hace referencia de la rigurosidad con que se maneja reserva en una cosa. Abinader va a Pedernales y le piden una estafeta del Banco de Reserva y él lo dispone. El Banco de Reserva está presionado y tiene que montar esa estafeta, pero tiene controles, claro. Entonces, en ese sentido, hay como mucha laguna. El asunto de que SENASA compite en cobertura con cualquiera. Si otras ARS no tratan tal mal, SENASA dice, nosotros lo hacemos. Eso no afectaría. Claro que sí. Eso afecta potencialmente, afecta de dos formas. Desde el punto de vista financiero y segundo, que tú atraes las personas más enfermas a la ARS. Por eso cuando la gente dice que la ARS privada está interesada en que SENASA quiebre, la ARS privada ruegan cada día que SENASA siga. Porque SENASA ha servido para hacer lo que técnicamente se llama selección de riesgo. O sea, te limpia, vamos a decir, el mercado y te deja a la gente más sana en el sector privado. Y las ARS privadas ya no compiten por tener más afiliados, sino por tener afiliados que demanden menos servicios. Esa es la lógica. Para que sí sea un negocio. Claro. Por supuesto, SENASA no puede rechazar a nadie, porque esa también su naturaleza es esa. O sea,
pero por eso tiene que ser rigurosa en los procesos financieros. Chanel, ha dicho el presidente de Andeclip, del Centro de Médicos Privados, ha dicho el del presidente del Colegio de Médicos Dominicanos que le deben muchísimo dinero, que tardan meses en pagar, que el procedimiento administrativo de SENASA es sumamente lento y que los médicos podrían en determinado momento repensar si quieren seguir recibiendo los afiliados o los carnets de SENASA. Tal como tú has dicho, SENASA tiene el 70% de la población de los dos regímenes dentro de su nómina. ¿Qué pasaría si los centros médicos o los médicos particulares dejan de recibir los carnets de seguro médico de SENASA? Yo creo que no va a pasar y yo ruego que no pase, porque si eso pasa, eso entonces es un duro golpe para los afiliados, para nosotros que somos afiliados a SENASA. Mira, una de las formas, cuando una ARS tiene problemas financieros, eso pasa mucho como si fuera un banco, tú retrasas los procesos, porque con eso tú vas recibiendo ingresos y entonces SENASA pagaba cada 28 días, era el pago de SENASA. Los médicos y los prestadores en sentido general lo saben, que SENASA anteriormente cada 28 días depositaba en las cuentas de las clínicas y de los prestadores en sentido general. Ahora ha habido quejas, inclusive quejas de quiebra de algunas, habría que ver las verdaderas razones que han tenido por el retraso de los pagos. Esos retrasos no se deben a procesos administrativos, se debe a la misma situación financiera, que tú no tienes la posibilidad de responder a la velocidad con que te demandan los pagos. Entonces eso es un tema también bastante complicado, porque cuando tú vas al médico, el médico te dice a ti, mira, la ARS tuya tiene 3 meses que no me paga. Se lo dice al afiliado, entonces también es un tema difícil ahí. Chanel, al margen de es una una situación que ha puesto sobre la mesa los partidos de oposición, o sea que es una discusión que tiene un matiz político, si se quiere. Así es. Pero no por eso deja de ser una discusión que toca un tema de Porque todo Estado. es político, además. O sea, las respuestas han sido políticas. Pero también. no deja de ser una discusión que engloba un tema de Estado y que es objetivamente sobre un tema vinculado a la sostenibilidad financiera de una institución del Estado. Si eso es así, la discusión no sería por los servicios, por la gestión, o porque los números no están cuadrando. Y si la discusión es porque los números no están cuadrando, la solución de decir, pues le ponemos más dinero en el presupuesto, no resuelve el problema en esencia. No, porque tú tienes ahí, te podría resolver el tema del régimen subsidiado. Que no, reitero, la forma institucional no es más dinero en el presupuesto, es aumentar la cápita. Porque la cápita es el pago, esa es la forma institucional que tiene la... Porque oye, ¿qué pasa? Y esto es importante, si SENASA siente que no tiene percepción de riesgo, sino que yo lo que gaste, lo que autorice, alguien me lo va a pagar, yo no voy a tener ninguna preocupación para que la gente no se me enferme. Yo no voy a hacer prevención. Porque si se enferma y alguien paga, yo no tengo ningún tipo de percepción de riesgo. Entonces no deja de ser un administrador de riesgo de salud. Se convierte en un pagador. O sea, cojo el dinero y autorizo y la gente y transfiero los recursos. Entonces, habría que ver entonces qué tipo de institución nosotros queremos para... Lo último que te digo, tiene una dificultad, que si un día llega un gobierno y dice, miren, no hay recursos para transferir, entonces nos vamos a convertir, ¿sabe qué? En lo que era antes el antiguo IDS. Chanel, veía una declaración de Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, en donde hacía referencia a que SENASA ha sido vital para la sostenibilidad, si se puede llamar de esa manera, de los hospitales del país. Quiero tener tu apreciación sobre esto y por qué no escuchamos la misma crítica que estamos sintiendo desde parte de los prestadores privados en el caso de los prestadores públicos, me refiero a los hospitales. O sea, el grito ha venido porque los prestadores privados han dicho, tenemos problemas para cobrar, porque los pacientes están diciendo, no me están autorizando o tardan demasiado las autorizaciones. Pero en el sector público, pese a que el director del Servicio Nacional de Salud dice, han sido fundamental, uno no escucha la crítica. ¿Es porque siempre ha sido así? Sí, no, mira, ayer yo estuve conversando con un funcionario, estuvimos conversando en un programa anoche con un funcionario de SENASA, y él decía algo a mí me llamó la atención. Él decía, nosotros estamos comprando servicios de salud en el sector privado para irme asociado porque la República no nos responde. Claro. No nos da respuesta. Esa es la aplicación que no. Mira que nosotros hacíamos anteriormente. Por ejemplo, tú tenías un hospital que necesitaba un sonógrafo y la gente iba al sector privado a hacer su sonografía. Entonces SENASA le prestaba a ese hospital los recursos para comprar el sonógrafo, por ejemplo, y le descontaba mensualmente de lo que ese hospital
recibía por facturar a afiliados de diferentes ARS, tú le descontabas el costo del dinero que le había prestado para comprar SENASA. Con eso tú, para comprar Sonora. Con eso tú lograbas, primero, fortalecer la red pública de servicios de salud, que la gente fuera al hospital a hacerse ese servicio, que el hospital también se beneficiara, y SENASA que le pagaba a un prestador que era mucho más barato que lo que se pagaba en el sector privado. Entonces yo creo que esa lógica ojalá pudiese retomarse, pero me llamó la atención eso. O sea, finalmente la discusión terminó que el tema no era SENASA, sino que el tema era el Servicio Nacional de Salud. Yo creo que no, porque habría que ver, o sea, la combinación. Toda esta discusión... Pero esa estrategia la implementaste tú como director de SENASA, sí. no fue la práctica de todos los directores anteriores de SENASA, ¿o sí? Sí, la doctora Guzmán sí, que fue fuerte de la doctora Guzmán, sí, claro, la doctora Guzmán también lo hacía. Pero fíjense que esta discusión la estamos haciendo sin tener información del órgano que debe proveer. Que ese es el RIC. Sí, yo sé, sí, es una limitación. Quiero preguntarte algo, Chanel, no quiero sacarte del tema de SENASA, pero tal vez tú puedes caer ahí con el asunto de la cápita diferenciada. Sí. No lo dice así, pero es un tema como muy profundo, sí, claro. el per cápita. Sí, o cápita diferenciada, sí. Sí, cápita diferenciada. Sí. Creo que tú opinaste a favor de la cápita Sí, yo estoy a diferenciada. favor de la Me cápita dijo un amigo, diferenciada, ya sí. se fue Chanel con los más poderosos. El que tradicionalmente... ¿Tú sabes quién va a ser el principal beneficiario de esa capital? SENASA. SENASA va a tener casi 1.300 millones de pesos más, o sea, el Estado Dominicano, que va a ser el más... ¿Por qué yo apoyo la capital diferenciada? Es decir, que a las ARS se le pague dependiendo del riesgo, si la persona es mayor de edad o si es mujer. Recuerden que las mujeres demandan más servicios de salud, porque eso impide o dificulta que las ARS puedan hacer selección de riesgo. Es decir, que una ARS vaya a una empresa y facilite, esa ARS va y te inscribe los más jóvenes. Porque sabe que va a recibir lo mismo por un joven que por una persona de 70 años, 60 ¿Por qué años. SENASA podría ser beneficiada? Porque SENASA tiene en su estructura la persona mayor de edad. La edad promedio de SENASA, de sus afiliados, es 32 años. Y la edad promedio de la demás es 24 años. Un promedio, ¿eh? O sea, ahí el tema de promedio, habrá que ver entonces la media, que ya es otro indicador, o sea, qué porcentaje de la gente de SENASA tiene más de 50, 60 años. Son mujeres, reitero, las mujeres consumen más que el servicio de salud. Pero por eso yo estoy de acuerdo que se le paga a todas las ARS, se le pague dependiendo de la... Incluso hay países que pagan más por hipertenso, por diabético, etcétera, para evitar eso, que haya selección de riesgo. Tú estás muy técnico, no veo el político en ti. Muchos hablan de clientelismo, de populismo. Sí, yo creo que ha habido todo eso también. Porque yo dije anteriormente que no ha habido, en SENASA no solamente es el tema financiero, yo creo que hay un tema de gestión, señores. SENASA era una institución que estaba certificada por todas las normas ISO con empresas internacionales. SENASA, a pesar de que el presidente dijo que antes de 2020 SENASA no la usaba nadie, SENASA antes de 2020 había ganado el premio a la calidad en España, que él mismo fue a recoger ese premio que correspondía a la gestión saliente. O sea, un premio iberoamericano a la calidad, que no son de esos premios que se compran, sino que son de esos premios que tú tienes que te exigen una serie de indicadores de gestión. Porque SENASA tenía un proyecto de cultura de servicio para homogeneizar la atención a sus afiliados, y yo siento que eso también ha decaído. Precisamente te voy a preguntar sobre eso, porque estamos viendo la parte financiera, diagnosticando la parte financiera de una ARS, pero ¿qué otras facetas de esa ARS, si las comparáramos entre las demás, porque al final lo es dentro del marco jurídico, se mantienen? Por ejemplo, lo que es la calidad de los servicios, la eficiencia de la gestión, la transparencia, el acceso, la agilidad en las autorizaciones, esos indicadores, ya sabemos los financieros, ¿cómo se manejan? Claro. Mira, la queja principal de los usuarios de SENASA es la dilación en las autorizaciones. Y eso se deriva también del tema financiero, eso más que gestión es el tema financiero, porque tú... Mira qué es lo que pasa, Federico, cuando tú autorizas un servicio de una ARS, tú tienes que tener, si tú autorizas 10.000 pesos, tú tienes que tener 10.000 pesos en reserva técnica. ¿Para qué? Para cuando el médico te vaya a retirar, el prestador vaya a cobrar, esos 10.000 pesos estén disponibles. O sea, una autorización es una deuda que adquiere la institución, las instituciones todas de seguridad social. Entonces, eso ha habido ustedes ven el caso más reciente de los medicamentos, la autorización presencial de medicamentos. Hay gente que se queja de personas que están encamadas o que tienen personas de edad avanzada que no pueden ir presencialmente a la institución a retirar buscar la autorización de los medicamentos. Todas son cosas que afectan la gestión, pero también tienen que ver con el tema financiero, lógicamente.
Chanel, tengo la duda y la comparto contigo, me la manifestó ayer un televidente que escuchaba lo que mencionábamos sobre el tema de SENASA, y le doy el crédito por eso, Marco Sayek, que me decía que como sugerencia, él proponía crear un mecanismo de verificación y focalización que permite identificar de manera más precisa a los beneficiarios que cumplen con los criterios socioeconómicos Eso sí, del régimen hasta el 2020. subsidiado. Mira cuál es el mecanismo en el 2020. Nosotros hacíamos un levantamiento en una comunidad. Ese levantamiento, que se hacía en unos formularios, tenía que enviarse a SUBEN. Claro. SUBEN entonces hacía una verificación de esa persona, si calificaban o no. SUBEN primero lo veía si estaba en su base de datos como beneficiario, si no hacía un descenso y verificaba las condiciones. Y entonces después de eso que se afiliaban, los 2 millones que se afiliaron no cumplieron con ese requisito, sino que el gobierno eliminó ese requisito y simplemente lo que el gobierno hizo fue traspasar esa población. Pero tú dices que ese no es el problema. No es el problema porque son gente que no demandan servicios de salud, precisamente porque no son pobres. ¿Te entiendes? Pero tenemos certeza de eso, Chanel. ¿Qué tantos de esos 2 millones no están demandando? O sea, ¿cómo lo sabemos? Oh, pero ahí estaban los exministros del gobierno de Danilo Medina, afiliados, y los exdirectores generales que quedaron sin empleo. Cargado por default. Cargados por default. Sí, porque todos los que no estaban afiliados. Todo el que no cotiza hoy en día está afiliado de manera automática a SENASA. Por eso se quitó también, la restricción de que fueran afiliados previamente, fueran verificados por SUBEN. Ya eso no existe. Y a mí me llama poderosamente la atención también el silencio del Consejo de la Seguridad Social, de sus miembros, que eran tan activos anteriormente, que hablaban cuando si el gobierno apoyaba a SENASA, hablaban de competencia desleal, ese número de cosas. O sea, el Consejo no ha dicho nada, sus miembros no han dicho nada, los diferentes representantes. O sea, en los gobiernos pasados, el Consejo de la Seguridad Social impugnó al PLD que nombraran a Juan Octavio Ceballos director general del Consejo, a José Tomás Pérez en CIPEN, Pedro Luis Castellano, para que fuera de la Cesaril, hubo que recorrer todos los altares de este país para que lo aceptaran. Entonces, hace falta como esa, por lo menos que se escuche, que digan algo, porque ellos son los rectores del sistema de seguridad social. El presidente no puede sustituir la institucionalidad que significa el Consejo de la Seguridad Social. Chanel, para quizás concretizar un poco el tema de si impactó o no impactó positivo o negativamente el aumento de los 2 millones y tanto de personas que estaban fuera de SENASA, que no necesitaban el seguro, pero como ya no pasan por el colador del SUBEN, pues entre pueblo, ¿no? Era que decía Balaguer, y la lucha libre. ¿De qué manera se ha afectado SENASA para llegar a la situación que tiene hasta el día de hoy? ¿Cuáles han sido? Sé que lo has mencionado, pero quiero que lo reiteres. Puntualmente, ¿qué es lo que ha hecho que SENASA llegue al La contratación de prestadores privados para el régimen subsidiado ha sido fundamental. Recuérdense que en el régimen subsidiado se aumentó la cobertura de 1 millón a 2 millones de pesos sin SENASA tener el respaldo financiero. O sea, si la cápita no daba para eso y se aumentó de 1 millón a 2 millones de pesos. Y en el régimen contributivo habría que ver qué ha pasado. Que SENASA ha tenido, en ese régimen, ha tenido resultados negativos que no han tenido además ARS que compiten en el mercado. Entonces habría que ver, por eso digo, señores, aquí lo concluyente es la clase Cesaril hable y diga cuáles son las causas y cuál es el real déficit, porque hasta ahora no sabemos cuál es el déficit de SENASA, si es más, si es menos, porque no hay una certificación, vamos a decir, de esos estados financieros. ¿Qué pasa, Chanel, si se cumple lo que el presidente dice? Nosotros vamos a inyectar el recurso y ya está. SENASA no deja de ser una administradora de riesgo de salud y se convierte en un pagador del servicio de salud. Eso puede ser una opción, pero eso hay que hacerlo legalmente. Eso habría hay que cambiar la ley. ¿Cómo? Habría que cambiar la ley. Claro, pero tú coincides con que el presidente, bueno, yo lo vi como algo responsable, no sé tu opinión, que el presidente dice, aquí se le va a pagar a todo el mundo, o sea, como que se comprometió, o sea, ese compromiso, ¿cómo lo viste? No, lo que pasa es que ya tenemos pocas opciones, porque ya... Claro. Lo que pasa es que el compromiso se ha hecho antes de que el presidente lo diga. Ya la deuda está antes que el presidente dijera si se podía pagar o no, si él lo iba a asumir o no. Si el presidente hubiese dicho, no, yo no lo asumo, SENASA que cargue con su responsabilidad. Claro. Porque a mí, yo tuve 4 años en SENASA y nunca me dieron un centavo. O sea, yo tenía que bandeármela con lo que tenía y a la gente se le dio servicio, la institución fue sustentable financieramente, se daba servicios que no estaban en el PDSS en muchos casos, se asumían casos de
de personas que habían agotado su cobertura y se le daba más allá de la cobertura, pero tú siempre lo haces con un mínimo de O responsabilidad. sea, que estamos hablando de un tema administrativo, puramente. Que derivó de un tema financiero. Sí. No hay una separación, Yulisa, entre una cosa y la otra, porque tiene que ver, tú sabes, que van íntimamente vinculados. Como decía o sea, cuando Nelson, tú sin que aumentas sea de 1 millón a político. 2 millones la cobertura para alto costo, tú tienes que tener la previsión de servicio, porque tú haces, al principio de año, SENASA y toda la ARS Tiene que hacer la previsión. hace una previsión. Tú sabes que en enero la demanda va a ser menor. Porque tú tienes un día primero que día de fiesta que la gente no va al médico. En diciembre nadie se enferma, o si se enferma no sí, va. Exacto. El día 6 de Reyes, otra medicina. el 21, el Se 26. curan, Entonces, tomales. yo siempre decía, tenemos 4 días que no vamos a tener autorizaciones, excepto emergencia, porque la gente ya no se programa para ir al médico. Entonces tú sabes que febrero es menos, porque son 28 días. Ahora tú sabes que en verano es más alta la demanda, porque llevan los niños se enferman, están fuera de la escuela y lo llevan, y tú sabes que la demanda va a crecer. Entonces tú te preparas para eso. En torno a esta situación, varios dirigentes políticos de alto nivel, incluido el expresidente Leonel Fernández, señalaban la necesidad de hacer una auditoría al SENASA. Empezaron el lunes diciendo eso y el lunes de la tarde la Cámara de Cuentas se pronunció diciendo que está haciendo una auditoría del periodo 2017-2019 y 2023-2024. ¿Bajo qué criterios de auditoría, básicamente, tú puedes seleccionar cuáles son los hitos que te permiten a ti, y te pregunto como lego, ¿por qué no verificar cuatrenios completos? ¿Por qué un segmento o comparar? Lo que pasa es que antes del 17 ya se había auditado, se había auditado. Ahora, la Cámara de Cuentas, yo le sugiero que antes o después de continuar, primero converse con la CISARRI, con el órgano regulador. Y que el órgano regulador le dé un informe de la situación real. O sea, ¿por qué, por ejemplo, no aprobar los estados financieros? Pero esa inobservancia del órgano regulador que tú señalas es porque es una superintendencia de todas las ARS. ¿Es solamente para con SENASA o con Para los con estados SENASA. financieros de las para otras con SENASA, ARS? porque las demás ya publicaron los estados financieros. Ok. Como la ley dice que tú tienes que publicarlo en un diario de circulación nacional. Pero tiene que ser previamente aprobado por la CISARRIL. Y así como tú lo publicas, lo dice. La CISARRIL, mediante resolución tal y tal, aprobó la publicación de este diario. Por eso los estados financieros están hoy solo en la página del portal de SENASA. No están en diarios de circulación nacional. Chanel, si SENASA fuera una ARS privada y no fuera la ARS del Estado, ¿se podría considerar que el tema que tiene sería de gestión administrativa o financiera o se podría decir que estaría quebrada? Si fuera privada y no estuviera prácticamente quebrado. No digo definitivamente, pero porque no va a tener apoyo del gobierno, no va a venir el Estado y te va a decir, no, mira, claro. Por eso muchas ARS están implementando programas de prevención al interior con sus afiliados. Porque la ARS, como tienen ese apoyo, a mí no me interesa que la gente se enferme. Entonces yo déjame prevenir, que es la lógica del sistema realmente. Déjame implementar programas de prevención para que los hipertensos no se me decompensen, las personas que tienen diabéticos no se me agraven, etc. Y esa es la lógica de un sistema de administración de riesgo. Se llama a sí mismo Administración de Riesgo de Servicios de Salud. Chanel, en el momento en el que ustedes estaban al frente de SENASA, ¿cómo se componía la torta de prestación de los afiliados? O sea, me refiero, ¿cuántos iban a hospitales de la red pública y cuántos iban En ese momento, alrededor del 48% de los recursos iban ¿48%? al sector privado. Okay. Y ahora Oye, ¿por qué? Al sector privado y a ONG. Oye, ¿por qué ocurre eso? Porque hay servicios que tú tienes obligatoriamente que contratárselos a ONG. Te voy a decir, por ejemplo, los servicios oncológicos. El INCAR, que es el hospital público, no da para atender todos los casos. Tú contratas el hospital oncológico, o alguna red privada. Y como quiera esos dos hospitales no dan. Exacto. Entonces cuando no dan, ¿cómo se hace esa selección? Depende de la demanda. Entonces tú buscas en el sector privado. Exacto. Cuando la red pública no da, entonces tú pasas al sector privado, que termina por amortizar la falta. Pero entonces, porque finalmente es importante financiar los hospitales, pero más importante es que el afiliado reciba los servicios de salud. O sea, el objetivo es que el afiliado reciba los servicios de salud. Por eso se contrata también el de centro de rehabilitación, que es un hospital, que es una ONG que no es pública. Para los servicios de rehabilitación se contrata el Instituto de Cardiología, se contrata el Instituto de la Piel. Todas esas instituciones están contratadas por SENASA. Que haya crecido también habla de que entonces el Sistema Nacional de Salud
ha decaído. O sea, esa es otra lectura. La lectura es si el Servicio Nacional de Salud no me lo ofrece... Lo que se estén comprando en el sector privado, servicios que existan con calidad en el sector público, eso también podría ser. Pero eso habría que... Eso tendría que pasar por una revisión. O sea, decirlo de esa manera... No, eso es una suposición. Parece que lo financiero es un solo de los aspectos de SENASA, escuchando a ti hablar, el problema financiero que hay. Parece que hay muchas otras cosas de gerencia, de criterios administrativos. Eso, por ejemplo, que yo te decía a ustedes, aumentar la cobertura sin tener la previsión financiera. Bueno, ahí voy, a aumentar la cobertura. Abinader le devolvía la crítica a los políticos y le preguntaba que si querían que él dejara fuera 2.4 millones de dominicanos sin asistencia. ¿Qué tú opinas de ese criterio? Ese es el argumento de, ¿cómo que le llaman? Del hombre de paja. Eso es, por ejemplo, que tú construyes una carretera que va de Barahona a Neiva y tú la haces de 8 carriles. Y yo te digo a ti, no es necesario 8 carriles, vamos a hacerla de 2. Y tú me dices a mí, es que tú no quieres que Barahona y Neiva tengan una carretera igual que la es la capital, no, que no se necesita. Entonces tú desvías la atención sobre el tema. Nadie se opone a que se afilien, señores, pero van acá. Y es que estamos locos, eso no es el tema, ese no es el tema. El tema no es que, ojalá que SENASA pueda afiliar a todos los afiliados, a toda la población dominicana. Ojalá que sí, pero se haga de una forma responsable, porque eso no tiene que ver con el tema de que dejémoslo afuera. Si dejamos afuera es peor, se lo reitero. ¿Tú has sentido, porque han pedido tu opinión, que te han consultado? ¿Dónde? Desde SENASA. No, ni tienen que hacerlo. Yo creo que no, pero la experiencia acumulada es válida. No hay forma eso, mira, yo recuerdo cuando yo tenía, hubo un año, 2019, fue un año durísimo el tema de dengue. Ya sabes quién yo llamé para que me asesorara, a Jesús Ferrer Iglesias. A eso voy. Y Jesús me organizó, él mismo contactó expertos internacionales y durante 3 días organizó una capacitación de médicos. Claro, tú tienes que tener la suficiente, qué sé yo, no sé ni cómo llamarlo. No sé. Para tú llamar a una gente y decirle, señores, miren, vamos a revisar esto. Vamos a revisar esto, tú tienes experiencia, tú has tenido 30 años en el Robert Reed. En términos macro, se ha aplaudido que Abinader convocara a los presidentes. Todos esos argumentos que se utilizaron podría ser en pequeño contigo. Lo que pasa es que la convocatoria del presidente no fue para tratar el tema haitiano. Bueno, eso fue una estrategia. No, yo creo que... ¿Cuál estrategia, Chanel? Pero espérate que salió el político, dime. No, tú hiciste dictaste 15 puntos fueron. Sí, 15. 15 puntos, que muchos de ellos la gente lo vio con beneplácito, y al momento de tomar la medida dura, vamos a compartirla entre todos. Porque los 15 puntos pudieron salir de las reuniones de los presidentes. Chanel, señalaba anteriormente, en cuanto a las diferencias de SENASA con relación a las otras ARS, que a diferencia de las que son de propiedad privada, al término del ejercicio fiscal, si hay dinero, lo reparten como dividendo accionistas. Una empresa. Pero que en el caso de SENASA dijiste que los reinvierte en servicios. Entonces te pregunto, al día de hoy, al margen de lo financiero, vamos a ver lo que dice el papel. ¿SENASA tiene un paquete diferenciado de prestación de servicios? No, es el mismo, por ley es el mismo. Es el mismo. Claro, es el mismo. Y de hecho, en alguna oportunidad, Cisarín nos llamó la atención porque nosotros estábamos dando servicios que no estaban en el PDSS. No se le hizo mucho caso, pero sí, porque finalmente la salud de la gente es muy duro. Que tú, para cumplir una normativa legal, tú veas a una gente que se esté muriendo por 300,000 pesos y que tú no lo puedas apoyar. Eso no es... Además, tú coges incluso gastos administrativos. Tú dices, déjame disminuir los gastos administrativos y pasarlos para gastos de salud para apoyar a la gente. Bueno, hemos discutido todavía. Tengo una más para Chanel. Todavía. Una más. Sí. Fuera del tema de SENASA. Veía esta mañana, Chanel, un tema que tal vez tú tengas dominio. También estuviste frente al Servicio Nacional de Salud. En un hospital de Barahona dicen, ni una mujer embarazada ha dado a luz en las últimas semanas. Haitiana, perdón. Haitiana. Quiero tener tu percepción. No sé yo te he leído en redes sociales, hemos conversado sobre esto. Hay una posición de la Conferencia del Episcopado de la República Dominicana que mencionó la yo me imagino que hay muchos recursos entonces ya del sector salud, porque ese es el tema. El tema era que se gastaban, según un exministro, 10 mil millones de pesos. Entonces, esos 10 mil millones de pesos van a
a entrar al servicio, o va a ser un ahorro, o va a ser una inversión. A lo mejor se lo meten a Senasa. Probablemente. Gracias. Bueno, a usted. Bueno, Chanel, Rosa Chupani, Mateo, él no es un ciudadano de a pie. ¿Verdad que no? No es un ciudadano de a pie. Casi, Pero casi. saliste por la puerta grande. ¿Dónde fue que te hicieron la ovación de 10 minutos? Fue en Senasa. En el servicio. En el En servicio. los dos sitios. En los dos. En los dos sitios. Sí. Algunos funcionarios actuales han querido imitar eso, que han salido. No, y saliste por la puerta Tiene que grande, ser ancha, espontáneo. y anda ahí siendo amigo de los amigos. Así es, eso sí. Sí, Eso sí. sí. Gracias, Chanel. A ustedes, ¿verdad que sí? Que tenga feliz Muchas día. gracias. Igual a ustedes.